Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí, familia, y ya los puedo llamar así porque la semana anterior nos recibieron como miembros y estamos muy felices de ser parte de esta hermosa familia. Una de nuestras preocupaciones mientras estamos viniendo aquí a Monterrey era a qué iglesia vamos a pertenecer, y estamos agradecidos a Dios de que nos ha unido a esta iglesia, aunque es muy probable que por poco tiempo, porque estamos saliendo ya con la plantación. Aún así estamos gozosos que por ese corto tiempo, estos meses que nos quedan, podamos compartir aquí con ustedes, y anhelamos de ser de bendición para ustedes. De hecho, ya es de bendición para mí poder compartir la palabra de Dios en esta mañana desde un texto inesperado, ¿verdad? Después de que cantamos villancicos de Navidad, se acerca la fecha donde celebramos Navidad. Sorpresa para todos nosotros, el día de hoy voy a predicar de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, el nacimiento de Jesús. Mientras buscas ahí en tu Biblia, Lucas capítulo 2, del 1 al 20, te cuento que con mi esposa estábamos platicando acerca de tradiciones familiares, y le contaba a mi esposa que era tradición para nosotros en mi casa hacer una especie de dramatización del nacimiento de Jesús todos los años cuando era chiquito. Y estaba pensando como qué amor el de mis padres y de mis tíos y de mis abuelos ver cada año la misma dramatización, pero ellos se divertían mucho mientras nosotros lo hacíamos. Y nosotros también nos divertíamos, y estábamos pensando cómo crear tradiciones navideñas en nuestra casa que ayuden a nuestros hijos a concentrarse en el propósito de la Navidad, que es Cristo. Porque hay todo tipo de tradiciones, ¿verdad? Que uno tiene en la casa, desde pijamas hasta fotografías y comidas y cosas que son muy buenas, pero muchas veces terminan distrayéndonos, ¿no?, del propósito de la Navidad, que es Cristo. Así que por los últimos 4 años mi esposa y yo hemos tratado de hacer un devocional de Adviento en cada mes de diciembre. Si no estás familiarizado con el devocional de Adviento, no te preocupes, no es católico este asunto. A lo largo de los años los cristianos han practicado esto. Durante el mes de diciembre toman un tiempo, se paran cada día del mes de diciembre hasta llegar al 25 para meditar en el nacimiento de Cristo, preparando su corazón para el día 25, donde celebramos el nacimiento de Jesús. Hacerlo con gozo, hacerlo de corazón, recibir ese día gozosos que el Señor ha nacido, que un niño nos ha sido dado. Pero debo confesar, hermanos, que cada año es difícil hacerlo. Le quiero echar la culpa a mis hijos, ¿verdad? Porque tengo 2 niños pequeños, que es difícil sentarnos 10 minutos para meditar en Jesús, pero la verdad es que no es su culpa, porque me he dado cuenta que mi corazón está muy distraído con muchas cosas, que es difícil mantenerme 10 minutos y tener esa voluntad para disponer a toda mi familia y sentarnos y por 10 minutos preparar nuestro corazón en este tiempo de Navidad para pensar en el Mesías. Aunque Navidad es una de mis temporadas favoritas del año, ¿verdad? Con el friecito y el chocolatito y los dulces y las posadas y las piñatas. Eso de las posadas es nuevo para mí. Déjenme decirles, yo soy de Ecuador. En Ecuador no hacemos posadas, y ya sé que están muy sorprendidos todos ustedes. Es todos los diciembres para ustedes, pero para nosotros no. Y eso es algo nuevo dentro de las tradiciones de diciembre. Me está gustando esto de las posadas, los tamales. Así que estoy disfrutándolo mucho. Pero en medio de esta temporada, que es mi favorita, a veces termino distraído con estas cosas y puedo ser más susceptible a separar tiempo para estas cosas y no para meditar durante el mes de diciembre en Jesús. Así que estaba agradecido al Señor que tuve la oportunidad de preparar este mensaje, y que el Señor en su gracia nos ha dado ciclos de tiempo. Por ejemplo, cada 7 días tenemos que venir aquí y reunirnos para poder hablarnos verdad. Dios sabe que necesitamos al menos cada 7 días escuchar el Evangelio, ¿no? Y hablarnos verdad durante la semana, en grupos pequeños, hablarnos verdad. Qué bueno que el Señor nos ha dado ciclos de tiempo, y a la vez nos ha dado una vez al año la oportunidad que aún en el mundo secular se separa un tiempo para celebrar
Navidad, el nacimiento de Jesús. Ahora, obviamente el mundo no celebra necesariamente el nacimiento de Jesús, pero hermano, te están dando vacaciones el día 25, ¿verdad? Y ¿por qué no aprovechar esas vacaciones para celebrar el nacimiento de Jesús? Así que espero el día de hoy que podamos hacer eso, poder poner nuestra mente y nuestra concentración en aquel momento tan histórico que ha marcado la humanidad en dos, que ha separado el tiempo en dos, que ha cambiado nuestra vida en dos, donde meditamos que el Dios de gloria se hizo sencillo entre nosotros y así Él ha hecho que nosotros los sencillos podamos participar en la gloria de Dios. Ese es mi argumento, mi proposición el día de hoy. Quiero que veamos en este pasaje que el Dios de gloria se hizo sencillo entre nosotros para que nosotros podamos vivir la gloria de Dios. De hecho, en el siguiente slide, ahí lo tienes, el argumento y ¿qué significa? ¿Cómo vivimos la gloria de Dios? Vamos a verlo, vamos a aplicarlo de esta manera, compartiendo el mensaje, meditando en el mensaje y glorificando a Dios. El día de hoy he dividido el texto en dos, donde vamos a ver estas verdades. Del 1 al 7 vamos a ver de la gloria a lo humilde, y del 8 al 20 vamos a ver los humildes a la gloria. De la gloria a lo humilde y los humildes a la gloria. ¿Qué tal si oramos y disponemos nuestros corazones y este tiempo para que el Señor nos sea mostrando estas verdades en su palabra? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Dios Padre, nos acercamos delante de ti, agradecidos que podemos reunirnos en un lugar como este sin temor a ser perseguidos y poder anunciar y proclamar libremente que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que se ha placido en incluirse en nuestra historia, no solamente fuera del tiempo y fuera del espacio, pero en el tiempo y en el espacio, haciéndose uno de nosotros, para garantizar que desde adentro de la historia de la humanidad nosotros podamos conocerte. Dios Padre, toma este tiempo, dirige mis palabras y mis pensamientos con tu Espíritu. Trabaja en la vida de las personas para que podamos ver la maravilla del nacimiento de Cristo y que veamos cómo eso nos ha incluido en la historia de tu gloria, donde compartimos, donde meditamos y donde te damos gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengo los versículos en pantalla para que los vayas viendo conmigo. Yo los leo. Versículo 1 y 2 dicen lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas nos cuenta como Augusto César, que era el rey del mundo entero, eso es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Donde él decretó que todo el mundo fuese empadronado. Él es el rey de todo el mundo. Y manda a que en su imperio la gente se vaya a registrar en un censo, ¿no? Cada nación, por cada familia, por cada tribu, y es por eso que en los versículos de 3 al 5 vemos que José debe ir a registrarse en su ciudad de origen, que es Belén, y como él es descendiente de David y Belén es la ciudad de David, entonces va de Jerusalén a Belén para registrarse. Déjame, hago un breve paréntesis aquí. Tal vez has notado, al igual que otros han notado, que tal vez hay una discrepancia entre Mateo y Lucas en cuanto al tiempo de cuando nació Jesús. En el tiempo que tengo aquí no me da como para contarte cómo eso no es cierto, como Lucas y Mateo tienen razón, pero a lo mejor si tú tienes esa pregunta, quieres platicar conmigo y me quieres invitar a un café y unos tacos y una posada en tu casa, pues yo puedo ir y te platico todo esto, ¿ok? Así que no estoy evadiendo y me encantaría hablar contigo, y aproveché para invitarme a tu casa también. Regresemos al censo.
Eventualmente en este censo que Augusto César había proclamado, iba a ser usado no solamente para contar a los ciudadanos romanos, sino también para reclutar hombres jóvenes para el ejército romano. No solamente eso, pero aunque este censo no estaba planeando tener en cuenta propiedades e ingresos, eventualmente se usaron los nombres y las estadísticas para gravar a la población con más impuestos. Creo que Lucas es intencional en ponernos este detalle histórico del censo, no solamente para demostrar la historicidad de que realmente esto sí pasó en un momento en el tiempo, lo cual ya es importante, sino también para darnos el significado de estos eventos, para poner en contexto en qué circunstancias son las que nace Jesús. Y creo que Lucas quiere resaltar esto. Creo que Lucas quiere mostrar que la Navidad, la Natividad, es una historia a la inversa. Por un lado tenemos a Augusto César, que quiere exaltar su grandeza en el Imperio Romano, manifestando la cantidad de ciudadanos y de habitantes que tiene su imperio. Imagínate esto, el primer emperador del Imperio Romano, y para algunos considerado el más grande, lo que quiere hacer es tener un número que manifieste qué tan grande es su imperio. El imperio más grande del mundo en ese momento, imagínate lo que va a hacer este número, va a poner en ridículo a otros imperios. Esta es una manera en que Augusto César quiere exaltarse, no solamente eso, pero quiere engrandecer su ejército. Y no solamente eso, pero posiblemente quiere hacer su imperio mucho más rico. Y en medio de esta ascensión de Augusto César, en medio de esa exaltación del rey de este mundo, ahora Lucas nos va a contar acerca de otro rey en la escena. Un rey que descendiente de David. Versículos 3 al 5. Iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Tenemos al descendiente de David que va a nacer en Belén. ¿Por qué descendiente de David? Tal vez estás ya familiarizado con aquella profecía en 2 de Samuel 7, donde se menciona que Dios se le aparece a David y le da esa promesa que de su simiente, de su descendencia, iba a venir un rey que iba a reinar por siempre. Un rey que iba a reinar por siempre de la descendencia de David. Entonces ya había la expectativa de que iba a venir un rey davídico. De hecho, si recuerdas Mateo 1:1, el primer versículo del primer libro del Nuevo Testamento empieza de esa manera, ¿no? Esa es la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David. Hay un significado de que este niño va a ser rey. ¿Por qué Belén? Resulta que hace más de 600 años había una profecía por Miqueas diciendo lo siguiente, de hecho está ahí en pantalla, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, una ciudad pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser el Señor en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora, yo estoy seguro que en el momento en que se dieron estas profecías, tanto con Miqueas, tanto como para David, ni Miqueas ni David hubiesen apostado que el rey prometido iba a nacer en las circunstancias en las que nació. De hecho, te apuesto 100 denarios que ninguno de los dos imaginaba que Jesús nacería en un establo. Versículo 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento de María, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Creo que el punto de Lucas es mostrarnos que la Navidad es una historia a la inversa.
Mientras hay reyes que suben y reyes que se hacen gloriosos, mientras hay reyes que proclaman y se exaltan, a la vez hay un Dios que desciende para nacer en medio de nosotros en el lugar más humilde que te puedes imaginar. No dejes que la familiaridad de este pasaje, que la familiaridad de esta verdad obstruya el asombro que deberíamos tener. Miqueas 5:2 dice: de ti saldrá el que va a ser Señor de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Lo mismo que dice 2 de Samuel 7, que este rey reinará por siempre, por la eternidad. Orígenes desde la eternidad, reinado hasta la eternidad. Y por un momento, este Dios de la eternidad se involucra en nuestra historia de esta manera, haciéndose humilde, de la gloria a lo humilde. Ahora es interesante cómo ese título Señor se usa en nuestro texto para manifestar, creo yo, exactamente esto, que Jesús es Dios. Mira el versículo 9, nos vamos a adelantar un poquito. Versículo 9 dice, de hecho están ahí en pantalla el 9 y el 15. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Quién es este Señor en estos pasajes? Puedes ver ahí, el ángel del Señor, la gloria del Señor. ¿Quién es? Creo que diríamos todos Dios, ¿no? Definitivamente está hablando de Dios. Mira el versículo 15, que también está en pantalla. Los pastores se decían unos a otros: vamos pues hasta Belén y veamos eso que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Es evidente que en estos pasajes Señor se usa para referirse a Dios. Pero mira ahora el versículos de 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá como señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quieres un buen versículo para hablar con un testigo de Jehová? ¿Con un mormón? ¿Con alguien que no cree que Jesús es Dios? Hermanos, es evidente en nuestro texto que este Señor de quien se habla, que este niño envuelto en pañales, es el Señor de la gloria. No dejemos que la familiaridad de este texto nos quite el asombro de esta verdad. A veces en este misterio nos referimos a que María no era realmente la madre de la segunda persona de la Trinidad, sino que María era la madre de Jesús como hombre, ¿no? Pero debemos tener cuidado, porque si decimos eso, que María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, sino solamente de Jesús hombre, posiblemente estamos infiriendo que Jesús, que hay dos personas en Jesús. Una es la persona divina y la otra es la persona humana, ¿no? Pero no hay dos personas en Jesús, es una sola persona. Lo que sí hay son dos naturalezas. Hay una persona, dos naturalezas: la naturaleza divina, la naturaleza humana en la persona de Jesús. Hermanos, y este es un misterio profundo, pero quien nació de María es exactamente lo que decía Miqueas 5:2, el que proviene desde la eternidad. Esto es un misterio, hermano, como si la segunda persona de la Trinidad nace de María. Un pastor llamado Ken Gire, así se pronuncia su apellido en español, Ken Gire, lo pone de esta manera: la deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella.
¿Puede haber algo más misterioso y profundo que esto? No podemos separar al Jesús hombre y al Jesús humano. Son las dos y no se mezclan, no se unen, pero son las dos en una sola persona. Este pastor dice, el bebé termina de comer y suspira. La palabra divina habla unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre, la deidad intentando enfocarse. Su madre toca sus manos pequeñitas y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. Hermano, abracemos este misterio donde el Dios de la gloria se hace humilde como nosotros para nacer entre nosotros. La Navidad es una historia a la inversa. Mientras hay gente que se exalta, el Dios exaltado se humilla. Filipenses 2. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante como nosotros, y aún en esta posición de siervo, se humilló aún más al morir, y no en cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Y Dios no solamente hace esto para simplemente mostrar algo, o simplemente para manifestar algo, sino para conseguir algo. Creo que podemos ver en nuestra historia que lo que Dios ha hecho a través de este misterio de hacerse humilde como nosotros es conseguir que los humildes podamos participar en su gloria. Mira, versículos, ahora vamos a ir del 8 en adelante. En la misma región, versículo 8, había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor esos pastores. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora encontramos en esta narrativa a unos pastores que son interceptados por uno y después varios ángeles. Y es muy curioso que Lucas haya incluido aquí pastores, porque dentro del contexto en el que esto sucedió, los pastores eran las personas menos esperadas, posiblemente menos indicadas para que el ángel se apareciera y les diera esta noticia. De hecho, los pastores eran conocidos como personas inmundas. Por la naturaleza de su trabajo como pastores, ellos no podían guardar toda la ley mosaica y por ende no podían practicar ciertas liturgias o ciertas prácticas en el templo. Eran personas que eran despreciadas, que no podían participar de lo divino, que no podían participar de lo que era cerca de Dios. Y es a estas personas a quienes los ángeles se les aparece y se les anuncia que el Mesías les ha nacido a ellos. ¿Notaste eso en el texto? Que la noticia no es que noticias de gran gozo que Jesús nació en Belén, no, sino dice que las noticias de gran gozo es que les ha nacido a ellos. A este grupo de personas, para ellos ha nacido el Mesías. Dios no solamente quiere mostrar algo, Dios quiere conseguir algo. Que personas humildes, sencillas como los pastores, puedan ser incluidos en la gloria divina.
noticias de gran gozo. Pero no solamente esos pastores son recipientes de esta noticia tan gloriosa, pero versículo 13 nos dice que de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Por unos instantes, por unos segundos, estos pastores tienen la oportunidad de ver el cielo abierto, de ver lo que es el cielo, de poder experimentar lo que es el cielo estando todavía aquí en la tierra. Imagínate eso por un momento. Los pastores en la noche están cuidando a las ovejas y de repente se abre el cielo y ellos miran un ángel y de repente legiones de los ejércitos de los ángeles adorando a Dios, y por un momento ellos pueden experimentar lo que significa estar en el cielo mientras ellos están en la tierra. Me hace recordar aquella visión de Isaías donde están los querubines constantemente delante del trono de Dios diciendo: santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y cuando se abre el telón por un momento del cielo, podemos ver los ejércitos de este Señor, los ejércitos de los ángeles del Señor, que están adorando al Dios del cielo. Y se me hace interesante aún más que dentro de ese contexto romano, donde el imperio está tratando de crecer y de tener más ejércitos y de tener la lealtad de los ejércitos, Lucas nos muestra cómo los ejércitos de este rey están al mando, están respondiendo al mando del Señor de los ejércitos y le están dando gloria al Dios de los ejércitos. Mientras unos reyes buscan crecimiento, el otro rey ha buscado humildad y se ha revelado a los humildes y a los sencillos. Ahora es interesante que los pastores no solamente son los únicos humildes, sencillos en esta historia, pero debemos recordar que María y José también son de origen muy humilde. De hecho, esos dos individuos a quienes Dios invita a participar en la gloria divina, en la historia de Dios, son aquellos que más adelante, en el versículo 24 del capítulo 2 de nuestro texto, más adelante, cuando ellos van a llevar a Jesús a que sea circuncidado en el 8º día, se menciona que ellos llevan una ofrenda. Y el versículo 24 nos dice que esta ofrenda es de 2 palominos o de 2 tórtolas. Es interesante que esta ofrenda es la ofrenda de los más pobres dentro del pueblo de Israel. Dios había dado diferentes tipos de ofrendas. Bueno, María y José están llevando la ofrenda de aquellos que no tienen dinero, de aquellos que no pueden comprar o tener un animal más grande, o aquellos que sacrificar un animal más grande puede ser muy difícil para ellos. Entonces llevan 2 tórtolas, 2 palominos. Hermano, Dios se complace. De hecho es lo que dice la revelación. Paz a los hombres en quienes Dios se complace. Dios se complace en dar esta revelación a personas humildes e invitar a estas personas para que participen en la historia de su gloria. Personas sencillas, a quienes les es fácil creer la palabra de Dios, aquellos que no tienen muchos pretextos, aquellos que tienen una vida de despojo, una vida sencilla, una vida de humildad, aquellos que no abrazan fácilmente las cosas de valor de este mundo, pero les es fácil abrazar el mensaje que se les comparte, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el camino de Cristo. Personas que no se exaltan y se sienten orgullosas porque Dios los ha elegido para ser partícipes de eso, sino están honrados y son humildes al recibir este llamamiento y caminan en este llamamiento en obediencia. De hecho, es lo que vamos a ver más adelante. Personas sencillas que no encuentran contentamiento en los asuntos de este mundo, pero encuentran contentamiento en el mensaje de Dios.
encuentran su gozo en la revelación divina. Hermano, esta debe ser como nuestra actitud en la Navidad, ¿verdad? Pero a veces como que la Navidad genera lo contrario. En medio de regalos, en medio de fiestas, en medio de reuniones familiares, a veces debemos presentarnos de una manera en la cual no nos presentamos como que si fuéramos personas sencillas. Al contrario, ¿no? En reuniones familiares tenemos que poner la mejor cara, el mejor rostro para presentarnos en las reuniones familiares y que la gente nos vea que nosotros somos no muy sencillos. A veces competencias de vestimenta, a veces competencias en quién tiene el perfume más caro, a veces competencias en los regalos. Y nos podemos sentir presionados en esta cultura de Navidad que ahora el mundo nos presenta para competir nosotros también dentro del mundo, ¿no? En medio de promociones, en medio de rebajas, en medio de tarjetas de crédito, en medio de todo. Como que nosotros es que le van a dar los regalos y nosotros no podemos quedar atrás, también tenemos que dar. O tal persona va a llevar tanto y nosotros también tenemos que llevar tanto. Y entonces la Navidad y esta cultura de Navidad en la que nosotros vivimos es totalmente lo contrario a la cultura de Navidad y al mensaje de Navidad que nos es revelado en las Escrituras. La historia de Navidad nos recuerda que esta celebración en la que estamos, esta celebración en la que tú vas a participar con tu familia dentro de pocos días, en esta celebración donde no solamente vas a estar tú en tu casa, pero posiblemente vas a estar en la casa de tus papás o de tus suegros o con tus tíos o los primos. Bueno, esta Navidad es la oportunidad para que los humildes celebren algo más glorioso que lo que pueden encontrar en este mundo, si no es algo que proviene del cielo. Algo que se ha revelado desde el cielo, algo que ha venido desde el cielo, algo que se ha hecho humilde en medio de nosotros. Ese es Cristo. La Navidad es una historia a la inversa. Y el camino hacia la Navidad y el llamado a vivir en esta Navidad es un llamado a vivir a la inversa de este mundo. Hermano, te animo en este tiempo de celebración a que puedas meditar en este mensaje de Navidad y que dejes que este mensaje de Navidad moldee la cultura de cómo celebras, de cómo celebramos la Navidad. Estamos hablando de una historia a la inversa. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de meditación, pero ahorita quiero que notes algo que sucede, que también es la inversa, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Imagínate que por unos segundos ellos tienen esta imagen del cielo que los ángeles están glorificando a Dios. ¿Cuál sería tu reacción? Si tuvieras esa experiencia, ¿qué sería lo siguiente que tú harías? Bueno, déjame te digo qué es lo que yo haría. Bueno, no estoy seguro, pero lo menos que haría es hablar. No, mira lo que hace en el versículo 15. Entonces se dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos eso que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Se me hace interesante que empiezan a compartir entre ellos: vamos a hacer esto. Yo creo que me hubiera quedado sin palabras y posiblemente solo hubiera corrido. Pero es interesante como ahora Lucas nos está presentando que aquellos personajes menos esperados se convierten en aquellos primeros proclamadores del Evangelio. Mira versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Empezaron a compartir acerca de lo que se les había dicho. Y entonces 18, todos los que oyeron se maravillaron de aquello que los pastores les decían.
Llegaron y continuaron compartiendo acerca de lo que habían visto. Los menos esperados en la historia resultan ser dentro de los personajes principales de esta historia de Navidad. De hecho, no sé si aquí se acostumbra, en Ecuador se acostumbra a hacer lo que le decimos poner un pesebre. No sé si hacen aquí, poner los muñequitos, los monitos y Jesús. Y bueno, sí o sí tiene que estar Jesús, sí o sí tiene que estar María y José. Y ya después te debates, o los pastores o los reyes magos, ¿no? Pero ahí están, o sea, de perdido, uno de esos dos tienen que estar dentro de la historia de Navidad. Están estos pastores, las personas menos esperadas que van a tener protagonismo en esta historia, son aquellos que resultan ser los primeros proclamadores del Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de salvación que se les dio a ellos, ahora ellos son aquellos que llevan ese mensaje de salvación. La humildad de Cristo en ese pesebre ha hecho que el mensaje de Dios sea accesible desde abajo y ha invitado a todos desde abajo a participar en la gloria de Dios. Hermano, si te contara las calificaciones que yo tuve en la prepa, no me hubieran invitado a predicar en este domingo. No puedo creer todavía que el Señor me haya llamado de la vida en la que yo vivía para estudiar la palabra. Lo que yo menos quería estudiar era nada. Y el Señor me saca de ahí para invitarme a su gloria y hacerme estudiar su palabra. A lo mejor piensas en tu historia también. ¿De dónde te rescató Dios? ¿De un lugar privilegiado? De un lugar donde lo tenías todo y básicamente Jesús vino a ser como esa cereza en el pastel que era tu vida. Cristo se humilla y se involucra en nuestra vida, y ¿dónde nos encuentra? ¿De dónde nos invita a participar en esta historia de su gloria? ¿De dónde de repente se siente como que abre los cielos y podemos ver por un momento al glorioso Cristo en el mensaje del Evangelio? ¿Cómo Cristo nos invita y nos envuelve en su historia a personas menos esperadas? Amigo, y tal vez tú nos visitas el día de hoy, amigo, familiar de alguien, estás aquí y a lo mejor piensas, Dios no me invitaría a participar en su historia. A lo mejor estás pensando, tal vez esto es para gente que es más acatada, tal vez más propia, que es menos pecadora, que está más junta, que está más puesta como un todo, que no está rota. Déjame decirte que el mensaje de Navidad es para ti, para gente inesperada, para gente sencilla que tiene la sencillez y la humildad de decir, necesito de un Salvador. Que tiene la sencillez y la humildad de abrazar por fe la invitación que Dios le está haciendo. Amigo, familiar, no te vayas de aquí sin hablar con quien te invitó en cuanto a esto. ¿Cómo puedes recibir esto por fe? ¿Qué significa abrazar esto por fe? ¿Quieres platicarlo conmigo, con uno de los pastores con quien te invitó? Hazlo, no te vayas de aquí sin realmente abrazar el mensaje de la Navidad. Un niño les es nacido a este tipo de personas. Para ellos es este mensaje. En este tipo de personas sencillas que tienen la sencillez y la fe de abrazar un mensaje tan sencillo y a la vez tienen la fe de abrazar un mensaje que no pueden entender, que Dios se hizo hombre. Bueno, para ese tipo de personas que tienen la sencillez y la fe para abrazar esta verdad, para este tipo de personas es este mensaje. Este mensaje que transforma de manera tal que convierte a estas personas sencillas y simples en aquellos que comparten y llevan el Evangelio. Hermano, te vas a reunir pronto con tu familia y a lo mejor estás pensando, sé que debo compartir el Evangelio, pero no soy Billy Graham, pero no soy Paul Washer.
pero no soy Mateo Bixby. Hermano, Dios quiere usar a las personas menos esperadas para compartir el mensaje con las personas menos esperadas. No sientas que eso debe limitarte, que no sabes teología, que no has leído un libro, que no has ido al seminario bíblico. Los pastores tampoco fueron al seminario bíblico. Estos pastores tampoco leyeron la teología sistemática. Estos pastores se enfrentaron a Cristo y miraron la gloria de Dios y creyeron en el mensaje y miraron a Jesús en el pesebre. Hermano, si tú has visto a Cristo y lo has abrazado por fe, hermano, esto que has abrazado, esto comparte sin temor. Tal vez hay personas en tu familia que tú dices, bueno, este primo, este tío, siempre hay un tío, un primo, que dices, este es el que menos. O sea, de todos se van a compartir menos el primo, tú le pones el nombre ahí. Hermano, el mensaje del Evangelio es para personas inesperadas. El mensaje del Evangelio es para personas que no esperamos que se van a compartir, que no esperamos que se incluyan dentro del mensaje glorioso de Dios. Este mensaje de Jesucristo es aún para esas personas, así que no tengas temor de compartir el Evangelio. Si te has enfrentado a la realidad y has abrazado a esta realidad de que Cristo es el Mesías, hermano, lleva este mensaje, este mismo mensaje a las personas aún que son menos inesperadas. No solo debemos compartir, pero es interesante como el texto mismo nos da las aplicaciones. Mira, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando María escucha este mensaje, lo que ella hace ahora es guardarlas en su corazón y meditarlas en su corazón. Y cuando pienso en esta palabra meditar, pienso en la palabra rumear. ¿Sabes lo que es rumear? ¿Has escuchado como las vacas rumean? Mastican, vuelven a masticar, se tragan, regresan, mastican otra vez, están rumeando en esto. Y se tragan, y lo voy a dejar ahí. Tienen muchos estómagos las vacas. ¿Qué oportunidad tenemos este 25, hermano, para poder hacer eso? Poder separar un tiempo para meditar en la verdad del Evangelio, en que el Dios de la gloria se ha hecho humilde para que aquellos humildes puedan participar de la gloria. Padre de familia, toma la oportunidad para guiar a tu familia a tener un tiempo de meditación en cuanto a esto. No esperes a que tu esposa te lo pida. Esposas, pídanselo a sus esposos. Hermano, toma esta intencionalidad. Es difícil, te contaba mi lucha. Yo creo que soy yo me considero a mí mismo como una de las personas más pro Jesús de mi generación, y esta persona que es tan pro Jesús por su generación lucha por tener 10 minutos con su familia para meditar en las Escrituras. Es una lucha en contra la ley que hay en mis huesos, una lucha en contra a lo que hay en este mundo y la dirección de este mundo, hermano, pero es una lucha a la cual Dios nos ha llamado a tener. Y qué más oportunidad. Ya nos vamos a juntar para celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a tener un tiempo para meditar en el nacimiento de Jesús. Posiblemente es una oportunidad también para que en la reunión de tu casa, con tus primos, con los tíos, con los abuelos, a lo mejor tú les pidas, puedo tener unas palabras. Yo creo que eso es normal, ¿no? Como dices, puedo tener unas palabras para compartir con la gente, y aprovecha 5 minutos para compartir el Evangelio, para que todos podamos meditar, una oportunidad de compartir el Evangelio y que podamos meditar en esta verdad. Si hay una reunión familiar en la que no se les haría muy extraño que alguien hablara del nacimiento de Jesús, es en esta reunión. Así que esta es posiblemente tu oportunidad para compartir con la familia y tener un tiempo de meditación ahí. Hermano, sé que puede haber conflicto y expectativas diferentes en este mundo de lo que significa celebrar la Navidad, pero la Navidad es una historia a la inversa.
Y es una oportunidad para vivir en contra de este mundo, para vivir la gloria de Dios. Mira, versículo 20, ya terminando. No solamente compartimos, solamente somos intencionales entonces con este mensaje para meditar, pero esto es lo que más me llamó la atención, versículo 20. Y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Me parece muy interesante que este versículo 20 se parece mucho al versículo 13 y 14. ¿Recuerdas? Donde se nos dice que los ángeles alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas. Los ángeles alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas. Y Lucas es intencional en el versículo 20 en decirnos, y adivina quién se les unió. Los menos esperados en esta historia. Los pastores se unieron al cántico de los ángeles. Se unieron a la realidad del cielo en la tierra para alabar y glorificar a Dios por este mensaje que se les había sido dado. La humildad de Cristo, de la gloria a lo humilde, en contraposición de los gobiernos de este mundo que quieren ir de abajo hacia arriba. Dios viene de arriba hacia abajo y desde abajo invita a aquellos que están abajo, nosotros, personas sencillas, personas que no deben abrazar las cosas de este mundo, que no tienen muchas cosas a las que sostenerse más que a Cristo, aquellos que siguen el camino de Cristo, que se despojan de las posesiones de este mundo, que no buscan su gloria y las riquezas de este mundo, porque se han dado cuenta que el rico del cielo, el millonario del cielo ha descendido, se ha despojado de sus riquezas para que nosotros los pobres podamos vivir como ricos. Y entonces estos ricos, ahora que eran pobres, que tenemos las riquezas de Cristo, nos unimos ahora a adorar juntamente con el cielo y decir, glorioso evangelio, gloria a Dios en las alturas, en la tierra haya paz con aquellos en quien Dios se complace. Hermano, tomemos la intencionalidad del mensaje de Navidad, ahora que nos vamos a reunir para glorificar a Dios. Puede ser a través de cánticos, si no eres muy afinado, puedes en YouTube encontrar a alguien que sí es afinado y puedes cantar con tu familia. O tal vez no tiene que ser a través de canciones, pero guía a tu familia vamos a alabar. Si de esto se trata la Navidad y vamos a celebrar Navidad, vamos a ser intencionales en glorificar al Dios que nos ha dado este mensaje. Y obviamente que trascienda de este 25. Hermano, que este mensaje de Navidad que nosotros conocemos, este mensaje que es muy familiar a nosotros, no nos quite el asombro de lo que significa. Y que mientras recordamos este mensaje del Evangelio, entonces podamos ser transformados como personas inesperadas, como los pastores, a vivir en la historia de la gloria de Dios. ¿Cómo? Meditando en esto, compartiendo en esto y glorificando a Dios por este mensaje. Inclinemos nuestros rostros. Dios Padre, nos acercamos a ti agradecidos por tu gracia, por tu revelación, por tu misericordia, por tu bondad, por llamarnos a nosotros, por encontrarnos en donde nosotros estábamos, por no esperar a que vayamos a donde tú estabas, sino porque tú has descendido a donde nosotros estábamos para llevarnos tú de la mano a donde debemos estar. En tu misericordia, en tu bondad, guía, Señor, a que podamos ser intencionales en meditar estas verdades
especialmente en esas reuniones que vienen, para que este sea el centro, este sea el sentir, esta sea la cultura de Navidad que desarrollamos en nuestras familias, donde tú eres el centro, donde Cristo es el centro del mensaje, donde dejamos a un lado lo que nos puede distraer, donde sí hay cosas buenas como regalos, como música, como familia, como comida, Dios Padre, pero donde no dejamos que nada de esas cosas nos quiten el centro, que nos quiten el gozo, que nos quiten la atención del propósito por el cual nos reunimos. Dios Padre, usa la palabra de verdad para guiarnos a meditar en ella, a compartir de ella y a glorificarte a ti por darnos tú ese mensaje de salvación. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén.